Vamos a administrar por delegación y en nombre del señor obispo el sacramento de la confirmación. Vamos a reflexionar un poco sobre el significado que tiene este sacramento. En la primera lectura escuchamos el relato de la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y los apóstoles. Exactamente lo mismo que en ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de los que reciben la confirmación. No lo hace como lo hizo en ese día, con ruido, con viento, con barullo, como lenguas de fuego. Ahí nacía la iglesia y era necesario una manifestación extraordinaria de Dios. Ahora el Espíritu baja silenciosamente al alma de cada uno. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? El Espíritu nos cambia, nos transforma. ¿Y de qué manera? De la misma manera que el Espíritu Santo cambió y transformó a los apóstoles. ¿Y cómo los transformó el Espíritu Santo a los apóstoles? ¿Cómo los cambió? Podemos resumirlo en dos ideas principales. Los apóstoles eran ignorantes y el Espíritu Santo los hizo inteligentes. Los apóstoles eran cobardes y el Espíritu Santo los hizo valientes. Y eso es lo que el Espíritu va a hacer con nosotros. Eran ignorantes los apóstoles. Jesús no había elegido para acompañarlo profesores, doctores, gente sabia e importante. Eran gente buena, gente sencilla, gente de trabajo, sin muchos libros, la mayoría de ellos pescadores, y bastante duros de entendedera. Les costaba incluso terminar de entender lo que Jesús les decía, a pesar de que Jesús se lo repetía una y otra vez. Y Jesús a esos 12 hombres buenos, pero sencillos, ignorantes, les ha dado una misión. Tienen que ser la luz del mundo, tienen que ser maestros de los hombres, tienen que conquistar un mundo para Cristo. ¿Cómo lo van a hacer? Posiblemente ni ellos mismos lo saben. Pero de pronto, cuando el Espíritu desciende sobre ellos, el Espíritu les abre los ojos del alma y la luz de la inteligencia para que puedan comprender todo lo que Jesús les ha estado enseñando. Y eso es lo que el Espíritu Santo hizo con ellos. Transformó a 12 pescadores rudos e ignorantes en maestros que iluminaron con la palabra de Dios a todo el mundo hasta nuestros tiempos. Y eso muestra que la iglesia es una obra de Dios, porque Dios utilizó un instrumento pobre y pequeño para hacer una cosa muy grande. Y el Espíritu Santo, al descender sobre aquellos que reciben la confirmación, tiene que hacer lo mismo que hizo con los apóstoles, hacernos inteligentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si un chico recibe la confirmación, el lunes va a empezar a andar mejor en el colegio, no va a tener problema en los exámenes, va a saber más matemáticas, más castellano, más geografía. No es inteligente para las cosas de la tierra que nos hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros para hacernos inteligentes para las cosas de Dios. Es decir, para hacernos entender las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios, que es Espíritu, son invisibles para los ojos del cuerpo. Por más que nos pongamos anteojos, no vemos las cosas de Dios. Porque Dios es demasiado grande para entrar en nuestras pobres entendederas humanas. Los ojos del cuerpo son ciegos para las cosas de Dios. Podemos explicarlo mirando alguna escena del Evangelio. En primer lugar, esa escena donde unos magos de Oriente, los reyes magos, eran reyes, jefes de ciudades, magos, es decir, sabios que estudiaban el cielo, descubren en el cielo una nueva estrella que les marca un camino. Y se ponen en camino siguiendo la estrella y hacen un largo viaje para ver al rey que ha nacido. ¿Y con qué se encontraron estos hombres al final del camino? Con un rey, con un pueblo de fiesta, con alguien importante que ha nacido. ¿Qué encontraron? Un niño pobre, envuelto en pañales y recostado en un pesebre, es decir, en un comedero de animales. Eso es lo que encontraron. Se podían haber enojado con la estrellita los magos, ¿no? Mirá el viaje que nos hiciste hacer, ¿para qué? Para encontrarnos con esto.
Eso es lo que veían con los ojos del cuerpo, pero Dios les iluminó los ojos del alma con la luz de la fe, y esos hombres, sabios, ricos, poderosos, cayeron de rodillas y adoraron al niño en el pesebre, porque Dios los hizo inteligentes y les mostró que ese niño no era un niño cualquiera, que era Dios que se había hecho hombre. Y lo mismo que pasó al principio de la vida de Jesús, pasa al final de la vida de Jesús. Pensemos en ese Viernes Santo en el Calvario, lo miramos a Jesús en la cruz. ¿Parece Dios? Apenas parece hombre. No hay en él belleza y hermosura, decía el profeta. Jesús clavado en la cruz con las manos y los pies atravesados, Jesús con el cuerpo lleno de llagas por los latigazos, con el cuerpo cubierto del barro del camino, de sudor, de sangre, de las escupidas con que los judíos lo habían ofendido, con la cabeza coronada de espinas, Jesús muriendo clavado en la cruz entre dos ladrones como si fuera otro ladrón más. Y sin embargo, cuando Jesús muere en la cruz, Dios toca el alma de un soldado, de un oficial, de un centurión romano, de un pagano, y este hombre va a gritar delante del Señor muerto en la cruz: de veras, es el Hijo de Dios. ¿Qué pueden haber pensado los que lo escuchaban? ¿Sus compañeros militares o los judíos que estaban allí? Se volvió loco este tipo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Ese pobre infeliz que acaba de morir en la cruz. Eso es lo que veían con los ojos del cuerpo, el cuerpo de Jesús destrozado en la cruz. Pero Dios iluminó, hizo entenderlo, hizo inteligente a este oficial romano, y él comprendió el misterio que acababa de consumarse en la cruz, el Hijo de Dios que moría por nuestra salvación. Y lo mismo pasa cuando en la Santa Misa el sacerdote pronuncia las palabras sobre el pan y sobre el vino, y por el poder de Dios el pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y lo que nosotros recibimos en la Santa Comunión no es una cosa sagrada como la reliquia de un santo, como un pan bendito de San Antonio. Es mucho más que eso. Es el mismo Jesús que se nos entrega, verdadera, real y sustancialmente presente, pero escondido bajo las apariencias del pan y las del vino. Y entonces, ¿qué? Dios ilumina nuestra alma con la luz de la fe, y nosotros sabemos que lo que recibimos no es un pedazo de pan, que Jesús está allí. Y nosotros nos ponemos de rodillas, y cuando el sacerdote levanta la hostia decimos: Señor mío y Dios mío, y adoramos a Dios escondido. Y cuando el Padre nos muestra la hostia y nos dice el cuerpo de Cristo, nosotros decimos amén, que quiere decir sí, creo que es el cuerpo de Cristo. Para eso nos hace inteligentes el Espíritu Santo, para las cosas de Dios, para entender la palabra de Dios, para conocer un poco mejor nuestra fe cristiana. Qué ignorantes que somos a veces los católicos de las cosas de Dios. Creemos que nos basta a lo mejor con un catecismo aprendido hace mucho tiempo y que ya lo tenemos medio olvidado. Yo no puedo entender cómo a veces vienen a golpear la puerta de una casa algún pastorcito de cualquiera de todas esas sectas importadas de los Estados Unidos y que se llaman evangélicos con distintos nombres, y con 4 frases mal aprendidas de la Sagrada Escritura lo dan vuelta, y el católico cambia de religión como el que se cambia de camiseta. ¿Y eso por qué? Porque somos ignorantes, porque no conocemos nuestra fe, porque no conocemos las cosas de Dios. Y esa luz de Dios nosotros la necesitamos también en el camino, porque hay momentos en la vida del cristiano en que las cosas se ponen difíciles, como en esa tormenta en el lago cuando se sacudía el barco y los apóstoles empiezan a asustarse a pesar de que eran gente de mar, eran pescadores, y Jesús durmiendo en el fondo de la barca. Y lo despiertan: Señor, nos hundimos, ¿no te importa? Y Jesús les dice: hombres de poca fe. ¿Cuántas veces en nuestra vida puede pasar eso? La tormenta está dentro, nos sacuden los problemas, nos angustian las circunstancias de la vida, y parece que Dios estuviera escondido, que se hubiera olvidado de nosotros, que no estuviera presente. Y en medio de la oscuridad de la vida, del dolor, del sufrimiento, de los problemas, tiene que haber una luz que nos está marcando el camino, y esa luz es la luz de la fe. Lo mismo que la luz de la fe es la luz que nos tiene que marcar el camino en este mundo tan lleno de oscuridad, de la oscuridad del pecado, de la oscuridad de la injusticia, de la oscuridad de la mentira. Para eso viene el Espíritu Santo, para que la fe sea en nuestra vida
como una luz, como una estrella que nos está marcando el camino, como lo hizo con los Reyes Magos, para que al final del camino podamos encontrarnos como ellos con la Virgen y con los santos y con Jesús. Y entonces, cuando en nuestra vida aparezcan las dudas, cuando en nuestra vida parezca que todo se oscurece, recordemos que hemos recibido al Espíritu Santo y pidámosle que nos ilumine y que haga firme nuestra fe y que haga fuerte nuestra fe y que la luz en medio de la oscuridad de la vida sea lo que nos está marcando el sendero hacia el cielo. Y en segundo lugar decíamos, los apóstoles eran cobardes y el Espíritu Santo los cambió y los hizo valientes. Eran cobardes, por más que eran buenos y lo querían a Jesús, pero cuando las cosas se pusieron feas, se borraron. No solamente se borraron, sino que San Pedro, que era el que se mandaba más la parte, aunque todos te nieguen, yo no, después, cuando una mujercita lo señalaba con el dedo y le dice, vos también andabas con Jesús, San Pedro se puso a jurar, no mujer, yo no lo conozco, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto? No, yo te juro que no lo conozco, lo negó a Cristo. Y los otros apóstoles, salvo San Juan, se escondieron, se escaparon, lo habían abandonado a Jesús. Y de pronto el Espíritu Santo baja sobre ellos. Y baja con el ruido de la tormenta y el fuego, las llamas. Y la gente siente eso y se juntan alrededor de la casa una enorme multitud de judíos, como 2.000 personas, 5.000. Y San Pedro abre la ventana, se asoma al balcón y empieza a hablarles. ¿Y qué les dice? Ustedes mataron a Jesús y Dios lo ha resucitado, y ustedes tienen que hacer penitencia y tienen que convertirse. ¿Quién es ese? El mismo Pedro que unos días antes, delante de una mujercita que lo señalaba con el dedo, se había arrugado, se había achicado todo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha cambiado para que ahora dé la cara y delante de esa multitud los llame a hacer penitencia y les diga que mataron a Cristo y que Dios lo ha resucitado? El Espíritu Santo lo ha hecho valiente. Y todos los apóstoles van a tener esa fuerza de Cristo y van a llevar la palabra y la verdad de Cristo en medio de lucha, de combate, de persecuciones, hasta los últimos rincones del mundo, y van a derramar su sangre por Cristo, van a morir mártires por Cristo. Para eso baja el Espíritu Santo a nuestras almas, para hacernos cristianos fuertes y valientes. Porque para ser cristiano, para ser católico, hay que ser fuerte, hay que ser valiente. Y cuando digo esto, digo, cuando hay que ser católico en serio. Para eso hace falta ser valiente. Porque uno puede ser católico de cualquier manera. Uno puede ser católico fácil, y algunos piensan que la cosa es así. Hay algunos que son católicos porque se acuerdan de Dios algunas veces en la vida. Hay algunos que dicen que son católicos y les preguntan, pero que vienen a la iglesia, ponen los pies en la iglesia 4 veces en toda la vida. El día del bautismo, el día de la primera comunión, el día del casamiento y el día del entierro. Es decir, que en realidad ponen los pies en la iglesia 2 veces en la vida, porque la primera vez vienen en brazos de la madrina o del padrino y la última vez lo traen los amigos adentro del cajón. Ser católico así es fácil, ¿no es cierto? Católico 4 veces en la vida. Es fácil. Hay otros que son católicos porque se acuerdan de Dios cuando lo necesitan. Está bien. Dios es el Padre que tenemos en el cielo y tenemos que acordarnos de Él en los momentos difíciles, pero no solamente en los momentos difíciles, cuando estamos con la soga al cuello. En esos momentos es fácil acordarse de Dios. El preso en la cárcel se acuerda de Dios, claro que se acuerda. El enfermo en el hospital, sobre todo cuando se las ve fiera, se acuerda de Dios, claro que se acuerda. Ahí se le van de la cabeza todas las macanas y todos los argumentos que tiene. No, ahí se acuerda de Dios y ahí pide la ayuda de Dios. El soldado en la guerra se acuerda de Dios. Recordemos nuestra guerra de las Malvinas. En ese momento nadie tenía vergüenza de llevar el rosario en el cuello y de rezar el rosario. ¿Por qué? Porque estaban de cara a la muerte, porque estaban en momento de dificultad, de peligro. Me lo decía uno de los héroes de Malvinas, de los que tuvo mejores acciones en nuestra Fuerza Aérea, 8 misiones de combate y que hundió 2 fragatas inglesas, que era en aquel tiempo el capitán Carvalho. Me decía, yo siempre llevé el rosario puesto en el cuello, y muchos se reían de mí, se burlaban. Mirá, el chupacirios, la beata.
Pero en este momento, me decía, durante la guerra, nadie se burlaba. Y todos se acordaban de Dios y de la Virgen, y todos llevaban el rosario y lo rezaban. Es fácil acordarse de Dios en los momentos feos. Pero si somos católicos en serio, tenemos que acordarnos de Dios, no solamente cuando la vemos mal, tenemos que acordarnos de Dios en todos los momentos. Si somos amigos, tenemos que ser amigos en las buenas y en las malas. Hay otros que creen que son católicos o que piensan que ser católico es una especie de buen negocio con Dios. Si yo me porto más o menos bien, me acuerdo de rezar de vez en cuando, no hago macanas demasiado gordas, como dicen algunos, yo no robo ni mato ni hago mal a nadie, entonces les parece que Dios me tiene que dar en premio acá en la tierra todas las cosas que a mí se me ocurra pedirle: salud, dinero y amor. Y si se me ocurre pedírselo, también sacarme el pro de la lotería, conseguir trabajo mañana, etcétera. Es fácil ser cristiano así. Un buen negocio con Dios. Y a veces un buen negocio con Dios por la intercesión o con la cuña de los santos, ¿no es cierto? Como esas oraciones que aparecen por ahí en los diarios. El que prende no sé cuántas velas y reza no sé qué oraciones a Santa Clara, aunque no tenga fe, conseguirá infaliblemente la gracia que pide. Eso no es ser católico, eso es superstición. Cuando a Dios le pedimos, le tenemos que pedir con humildad, y no como si fuéramos una bruja que está tratando de conseguir no sé qué efecto con él. O si no, hasta esa costumbre que existe en algunos lados, ¿no es cierto? El santo, yo le hice la novena, me tiene que cumplir, como si fuera la difunta Correa. Y si no me cumple, en penitencia el santo. San Antonio no consiguió novio, de cara contra la pared o colgado con la cabeza para abajo. Esa costumbre existe en muchas partes. Entonces pensamos la vida cristiana como un buen negocio con Dios, con la cuña de los santos, que es fácil que ser católico así. Una buena vida de este lado y después otra vida mejor del otro lado. Pero resulta que eso no es lo que dijo Cristo, eso no estaba en el contrato, eso no me lo prometió el Señor. Al contrario, Jesús dijo: el que me quiere seguir tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. Y el Señor dijo que el camino que lleva al infierno es un camino ancho y fácil, y podíamos decir todavía que es un camino en bajada como un tobogán y enjabonado. Es más fácil seguir por el camino del mal, es más fácil dejarse llevar por las pasiones, es más fácil dejarse llevar por el odio, por la codicia, por la envidia, por el interés, por la lujuria. En cambio, el camino del cielo es como un senderito de montaña que va subiendo, es un camino estrecho, y es un camino que sube, y es un camino difícil. Y cuando nosotros queremos ser católicos así, a la manera fácil, ¿qué pasa? Que después la cruz aparece en nuestra vida. La cruz de un sufrimiento, la cruz de un problema económico, de un problema en el trabajo, la cruz de una enfermedad, la cruz de la muerte de una persona querida, la cruz de una incomprensión o de una calumnia, y entonces nos enojamos con Dios. ¿Por qué Dios me hace eso a mí? Dios es malo, Dios es injusto. Dios no me prometió que si yo era católico, acá en esta vida no iba a tener la cruz. Al contrario, me avisó que de alguna manera la iba a encontrar. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre el que es católico y no? La cruz está en la vida de todos los hombres, pero el que es católico en serio tiene la fuerza de Cristo para llevar la cruz, y lo tiene a Jesús al lado, como Simón Cireneo lo ayudó a Jesús a llevar la cruz. Él nos ayuda a soportar nuestras cruces y nos da fuerza para llevarla. Ser católico así es fácil. O hay otros que son católicos en algún momento de la vida, cuando vienen a misa en la iglesia, cuando se acuerdan de rezar, pero por ahí después salen de la iglesia y dejan el catolicismo colgado en la puerta. Y Dios no tiene nada que ver con el resto de la vida. Dios no tiene nada que ver con la vida de la familia. Dios no tiene nada que ver con los negocios. Dios no tiene nada que ver con el trabajo. Dios no tiene nada que ver con las diversiones. Y nuestra vida está llena de mentiras, de sinvergüencerías, de porquerías grandes o chicas, y decimos: soy católico, voy a la iglesia. No, ser católico así es fácil. Y entonces, ¿qué es ser católico? Ser católico es ser católico en serio, es decir, caminar por el camino derecho que nos marcan hacia el cielo los mandamientos de Dios, y tratar de vivir con nuestra vida, y no solo con la lengua, las palabras del Evangelio y las enseñanzas del Señor. Eso es ser católico en serio. Y eso, acercarse a Cristo en un mundo que se olvida de Dios, acercarse a Cristo en un mundo que le vuelve las espaldas a Dios,
Para eso hay que ser valiente, hay que ser fuerte, hay que ser capaces de nadar en contra de la corriente, en contra de la moda, en contra de las opiniones de la mayoría, en contra de lo que nos enseñan y cuando nos envenenan la cabeza los medios de difusión, en contra de tanta injusticia, de tanto pecado y de tanta mentira como tenemos alrededor. Ser católico es ser católico, por supuesto que sí, en la iglesia y en la misa. Necesitamos la palabra de Dios, la fuerza de la comunión, pero ser católico es ser católico después también en la calle, y en el campo, y en la ciudad, y en el trabajo, y en el club, y en el bar, y en la familia, y en la escuela, y en todas nuestras actividades. Y para eso hay que estar dispuesto a nadar en contra de la corriente, a no mentir donde tantos mienten, a no robar, a no coimear, a no ser deshonesto, a no ser falsificador, a no ser fraudulento y tramposo donde hay tantos que lo son, a saber dar la cara, a saber respetar la familia y respetar la fidelidad y respetar el amor y respetar la limpieza cuando estamos invadidos por una ola de inmundicia, de pornografía, cuando estamos invadidos por algo que destruye la familia, que ensucia el amor. Hay que estar dispuestos a nadar en contra de la corriente y todavía a que no nos comprendan, a que se rían de nosotros. Mirá, ese es el tonto que va a la iglesia a golpearse el pecho. Mirá, ese podía aprovecharse y no se aprovechó. Mirá, aquel podía meter la mano en la lata y no la hizo. Qué tonto. Porque para muchos el ser bueno, el ser derecho es ser tonto, es ser estúpido. Bueno, si queremos ser católicos en serio, tenemos que estar dispuestos a eso. A veces nos sentimos muy hombres, nos sentimos muy valientes y después porque alguien se ríe, porque alguien se burla, escondemos que somos católicos, nos callamos la boca, no nos animamos a defender las cosas de Dios, nos arrugamos, nos explicamos todos delante de una sonrisa, delante de la burla de un tonto. Tenemos que estar dispuestos a seguir a Cristo aunque cueste. Tenemos que estar dispuestos a decir que no donde todo el mundo dice que sí. Tenemos que estar dispuestos a ser distintos de la mayoría, de la masa, del rebaño, de la moda, de la corriente. Y eso no es fácil. Ser católico así, en serio, y en todas partes, y en todas nuestras actividades, y tratar de vivir, como decíamos, caminando derecho por el camino que Dios nos señala, y amando a Dios por sobre todas las cosas, y amando y respetando al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios, eso es difícil. Tenemos el ambiente en contra y tenemos adentro nuestras propias inclinaciones al mal, al pecado, nuestras complicidades con el demonio y nuestras cobardías y nuestra pereza. Para eso necesitamos la gracia, para eso necesitamos la fuerza de Dios, para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos cambie por adentro y como a los apóstoles nos haga valientes, capaces de dar la cara por Cristo y capaces de seguir a Cristo si es necesario hasta la cruz. Esas son las dos cosas que el Espíritu Santo nos va a dar. Recordémoslo, porque no es cuestión de recibir la confirmación y decir, bueno, ya está. Cuando en nuestra vida vengan esas situaciones donde decíamos nos encontramos con las dudas, con la oscuridad, o cuando en nuestra vida el decirle que sí a Cristo, el rechazar el pecado, el dar la cara por Cristo sea difícil y nos cueste, bueno, acordemos no que recibimos al Espíritu Santo, no lo dejemos al Espíritu Santo arrinconado por ahí como si fuera un trasto inútil. Acordemos no que el Espíritu Santo está ahí ofreciéndonos la gracia, ofreciéndonos la luz de la fe y ofreciéndonos el coraje de ser católicos en serio y en todos los momentos de la vida. Pensemos en esto, pidámosle al Espíritu que nos ayude a entenderlo y que nos ayude a vivir. Y por último, al empezar la ceremonia de la confirmación, renovamos las promesas del bautismo. En el día del bautismo, esas promesas las hicieron por nosotros nuestros padres y padrinos. Y por esas promesas renunciamos al diablo y a todas las cosas del diablo, al mal, al pecado, y afirmamos nuestra fe cristiana y católica. La hicieron ellos por nosotros. Pero ahora que tenemos uso de razón, ahora que somos grandes, esas promesas las vamos a hacer nosotros, renunciando a Satanás y afirmando que creemos en las verdades de nuestra fe que se resumen en el credo.
junto con los que se confirman, hagámosla todo esas promesas del bautismo. Los acompañamos cuando el sacerdote pregunta, ¿renuncias a Satanás? Sí, renuncio, todos juntos. Así todos renovamos la promesa del bautismo. Pensemos que en el día del bautismo nuestra alma estaba llena de la gracia de Dios, limpia, que la Santísima Trinidad estaba en nuestra alma como en un templo, como en un sagrario. Y pensemos que a lo mejor muchos de los que nos acercamos hoy aquí, porque a lo mejor se confirma un conocido, un familiar, a lo mejor esa alma limpia por la gracia del día del bautismo, con el polvo, con el barro, con la suciedad del camino se nos ha ido ensuciando, se nos ha ido manchando. A lo mejor a esa alma la manchamos con el pecado, a lo mejor a ese Dios que se hizo presente en nosotros lo tenemos medio olvidado, a lo mejor andamos medio apartados, medio matreros para las cosas de Dios. Renovemos las promesas del bautismo. Digámosle al Señor que queremos acordarnos más de Él. No pensemos que ya hemos cumplido porque recibimos la primera comunión y la confirmación. Lamentablemente, ¿cuántas veces pasa que la primera comunión para algunos es la última? Como diciendo, ya cumplí. Sobre todo para los hombres que a veces en las cosas de Dios somos más descuidados o más matreros. Y que nos justificamos diciendo, no, la religión es una cosa muy buena, pero es una cosa muy buena para los chicos, yo mando a los chicos a misa, yo mando a la patrona, pero yo no es para mí, yo no necesito. No, todos necesitamos de Dios, los grandes y los chicos, los hombres y las mujeres, los jóvenes y los viejos, los pobres y los ricos. Y entonces, si a Dios, si a nuestra iglesia, si a nuestra fe cristiana y católica la tenemos un poquitito olvidada, renovemos las promesas del bautismo y al renovarlas, digámosle a Jesús que queremos vivir mejor nuestra vida cristiana, que queremos acordarnos un poco más de Él. No pensemos que hemos cumplido porque alguna vez lo hicimos. Todos los días de nuestra vida necesitamos a Jesús. Miren, yo siempre que hablo de esto me acuerdo porque me hizo gracia lo que me pasó hace muchos años misionando en algún lugar del interior de la provincia de Entre Ríos, una zona de monte. Yo celebraba la misa en el patio de tierra de una escuela y en la misa se acercó a comulgar un paisano, un gaucho viejón, de botas, bombachas. Me pareció que no se había confesado, pero no se lo iba a andar preguntando en ese momento, ¿no es cierto? Le di la comunión. Y después de la misa se acercó alguna de esas señoras que por ahí andan metiendo la nariz en la vida de los otros y me dice, padre, dice, ese señor fue a tomar la hostia pero no se había confesado. Entonces yo lo llamé al paisano y le pregunté, le digo, dígame, usted antes de recibir la comunión, ¿se confesó? Y me dice, claro que sí, padre, ¿cómo no me voy a confesar? Dice, claro que me confesé, dice, en 1925 cuando hice el servicio militar. Bueno, a veces nos puede pasar un poco como ese paisano, creer que ya cumplimos con Dios porque hace tantos años me confesé, hice la primera comunión, me confirmé, ya estoy en paz con Dios y entonces me puedo echar a dormir esperando que el Señor me llame con la conciencia en paz. No, no, si lo tenemos así medio olvidado, recordemos que el Señor en este momento nos llama y al acompañar a los que se van a confirmar, renovando nuestras promesas del bautismo, pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que nos dé luz para entender las palabras maravillosas de Jesús y que nos dé fuerza y coraje para tomar nuestra vida como católicos en serio.